Saludos, un placer saludarles. Mi nombre es Jody González Lara. Un gozo poder dirigirme a ustedes una vez más y esta vez para ampliar un poco más acerca de lo abordado en la conferencia anterior, donde hacía alusión a una serie de transgresiones que retardan las bendiciones a nuestras vidas, y dentro de varios puntos que desarrollaba en esta enseñanza hablaba precisamente de cómo el liderazgo de sendero, el liderazgo a medias, el liderazgo insuficiente, el liderazgo mediocre, ha incumplido, y precisamente de ahí radica su mediocridad, por simplemente no enseñar la fe, no educar en la fe bíblica. Y precisamente para que nosotros comprendamos un poco más a qué me refiero con esto de enseñar la fe, de educar en la fe bíblica, voy a estar desarrollando precisamente este tema. Es válido recalcar que parte precisamente de eh, la expresión de mis puntos de vista con respecto a qué cosas enseñar y qué cosas aprender desde los presupuestos bíblicos, desde la mirada bíblica, desde un criterio bíblico, desde una comprensión y desde la implementación del razonamiento natural en lo relacionado a la interpretación correcta de las escrituras sagradas. Cuando hablamos de enseñar y aprender la fe, es importante tener en cuenta lo siguiente, y es válido recordar, ¿no? que para muchos, cuando se presenta este tema, eh, les, les viene como que la impresión de que educar en la fe, educar en la instrucción bíblica, eh, solamente involucra el conocimiento. Y la realidad es que trasciende a eso. Educar en la fe bíblica trasciende a simplemente exponer al creyente a un proceso de información bíblica, simplemente a nutrirle en conocimiento, de dominio de lo que en el relato bíblico se encuentra expresado. Y generalmente se interpreta educar eh, la fe muy superficialmente, desde mi criterio, solamente eh, confiriéndole al oyente una serie de informaciones que luego ese docente insuficiente, por llamarlo de esta manera, ese discipulador superficial, por llamarlo de esta manera, eh, va dirigiendo sus objetivos en hacerle a este nuevo creyente un repetidor de fórmulas prediseñadas, con las cuales, en la medida en que el mismo es cada vez más eh, hábil, cada vez más eh, de uso cotidiano en su nueva nomenclatura, en su nueva jerga, en la medida en que este discipulado corrobora y observa cuánto ha sido capaz su discípulo de repetir como un mantra las cosas que básicas, ¿no? La información que él le ha aportado con matices bíblicos. Bueno, eso para él es suficiente para decir: ya está discipulado, ya está convertido, ya está alcanzado. Desafortunadamente, la educación en la fe para muchos solamente involucra conocimiento e información bíblica. Y nosotros necesitamos esclarecer si esto es real, si es una etapa, si forma parte de un proceso, y cuánto del resto del proceso se está incumpliendo, y por ello observamos los fracasos tan grandes que
se vislumbran en las distintas congregaciones, en los distintos grupos, en las distintas propuestas culticas, en las distintas instituciones pseudo educativas, seminarios, yeshivá y centros de instrucción escritural, donde supuestamente el propósito debería ser educar en la fe, y lo que se está haciendo es simplemente conferir información. Por eso aparece en las redes sociales, aparecen distintos grupos, gente no preparada, gente sin ningún tipo de capacitación, que dicen dos o tres barbaridades en las redes y en otros sitios, y está el colapso dentro de las congregaciones, está la fragmentación mucho más acelerada a distintos grupos, precisamente por eso, porque no se está educando en la fe, eh, se está faltando a un proceso que es mucho más amplio que el de informar solamente desde la perspectiva de lo que es la fe bíblica. Entonces, hay que regresar a las escrituras, hay que ir a, a los conceptos de enseñanza y aprendizaje que están en la escritura, y a partir de ahí entonces vamos a corroborar si dar una información bíblica, impartir un conocimiento, ¿es el todo o es una parte del proceso? Así que estamos en este tema: educar la fe, enseñanza y aprendizaje de la fe bíblica desde los conceptos de enseñanza y aprendizaje que aparecen reflejados en primer lugar en todo el Tanaj, y luego entonces también eh, reafirmados en el Brit Hadashah o Pacto Renovado. Por ejemplo, si vamos a analizar desde la mirada del Tanaj, cuando la escritura aborda el tema de enseñar y aprender propiamente, cómo se gesta, cómo se organiza, cómo se desarrolla este proceso, hay que partir de reconocer una palabra que en hebreo tiene una significación interesantísima y que nos comienza a dar los indicios de cómo desde la perspectiva bíblica se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, y por ende entonces nos ayudará a comprender si la información y dar información, conocimiento, brindar conocimiento bíblico es el fin, o es simplemente una etapa eh, la cual en muchos casos podría señalarse como muy primaria. La palabra hebrea yará, llegar a conocer, y la observamos en los diccionarios, en este en particular y mucho más conocido, el diccionario Strong, nos permite a nosotros percatarnos de que eh, el, la enseñanza y el aprendizaje desde la perspectiva del Tanaj involucra la idea de la experiencia. La enseñanza de la fe va de la mano de la impartición de un conocimiento y una información, pero directamente de la experiencia. Lo vemos en Job capítulo 32, versículo 7. No hay un aspecto que contribuya más a la comprensión de la fe que el experimentar una experiencia determinada. Y ahí está el relato de Job capítulo 32, versículo 7, donde más que resaltar, porque estoy convencido que enseguida van a saltar los procarismáticos y van a decir, a ver, por eso es que abogamos tanto por lo esotérico, por la experiencia trascendental, por el impacto del espíritu, toda esa parte. Yo sé que enseguida van a comentar sobre ello, pero cuando analizamos con detenimiento y sin fantasía Job capítulo 32, versículo 7, nos damos cuenta de que más que nada la escritura nos transmite el patrón de que la enseñanza se hace mucho más efectiva, la comprensión
de un conocimiento se hace mucho más efectivo y que la educación en la fe, la enseñanza de la fe, es mucho más eficaz cuando parte de una experiencia. Claro está, de una experiencia con Dios, pero que eh, no tiene nada que ver o directamente su mayor peso no está en cuánto se nos eriza la piel o cuánto nos caemos para atrás. Su mayor peso está en una consciente y real experiencia sobrenatural con el Todopoderoso. Hay otra palabra en hebreo que nos amplía, nos confiere eh, mayor información de cómo se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje y cómo es concebido desde la mirada del Tanakh, y es la palabra yadá, y su significado es mostrar, dirigir, enseñar. Tiene un aspecto definitivamente práctico. Observen ustedes entonces cómo se establecen los contrapesos. La palabra chará nos habla de que la enseñanza y el aprendizaje se desprenden de una experiencia o tienen mayor impacto a partir de una experiencia, llegan al creyente y recuerde, estamos en el marco de la comprensión de cómo se enseña la fe, cómo se educa en la fe bíblica. Entonces, la palabra Yerá, y desde la experiencia de Job, capítulo 32, versículo 7, nos habla un poco más acerca de una experiencia con el Todopoderoso, mientras la palabra Yadá, que aparece también dentro del marco del Tanakh en reiteradas ocasiones, nos está hablando del aspecto práctico. Y el salmista es, yo creo, el catedrático por excelencia para darnos ejemplos acerca de cómo se implementa el aprendizaje y la enseñanza, cómo llega el creyente, cómo cultiva y educa la fe. El Salmo capítulo 82, versículo 11. Y es precisamente a partir de una exhortación, de una exclamación, de una súplica al Todopoderoso, cuando el salmista le declara: enséñame, oh Yohai Bajei, tu camino, y caminaré yo en tu verdad, o para que yo camine en tu verdad, como bien rezan otras traducciones. El Salmo 25, 8, el 12 y el 119, 119, 102 desarrollan, reiteran esta dinámica en la que se solicita al Todopoderoso que sobre el creyente, sobre el ya creyente, el Santo de los Santos ejerza una labor de instrucción para que ese creyente replique, devuelva de manera práctica. Es desde la práctica que es impuesta por el Santo de los Santos. Bueno, ahí a partir de la gestión práctica, de la educación en la fe, desde la perspectiva práctica, entonces hay una devolución, hay una retroalimentación a partir precisamente de lo que primeramente parte del Altísimo sobre el creyente, y el creyente responde en consecuencia con la voluntad del Todopoderoso, que es precisamente la de caminar en la verdad que Él expone. Así que no es, eh, no es tanto, ya podemos ir concluyendo, no es tanto, no es suficiente transmitir una información, no es suficiente eh, solamente impartir un conocimiento. Se necesita exponer al creyente, número uno, a una experiencia de vida con el Eterno, conducirle en esa experiencia, hablarle de esa experiencia, de la necesidad de esa experiencia, de observar el momento en la vida por el que está transcurriendo ese creyente, y hacerle ver que esa etapa es una etapa en la que tiene que observar cómo la mano del Todopoderoso está incidiendo, cómo la presencia del Todopoderoso está incidiendo
en esa etapa de su vida y verlo como una experiencia con Yohei Baja y más allá de proponerle una pseudo experiencia y venderle la idea de que solo cuando se cae para atrás y queda inconsciente en el suelo por unos segundos es que ha vivido una experiencia. No hay que enseñarle que debe percatarse de que está en medio de un proceso en su vida donde está experimentando la presencia misma del Todopoderoso. Hay que enseñarle en medio de nuestra función de educar en fe, hay que hacer consciente de que tiene un aspecto práctico, tiene un elemento práctico que parte precisamente de la súplica, como nos modela el salmista, del creyente que expone al Altísimo su incapacidad. Ya él es creyente, pero hay una incapacidad en él de poner en práctica, ejecutar, accionar en esa verdad a la que está siendo expuesto y entonces de manera práctica él solicita esa, ese ejercicio, esa incidencia del Todopoderoso sobre la vida del cliente para que entonces de manera recíproca él actúe en concordancia con esa verdad, para que camine yo en esa verdad. Luego entonces encontramos también dentro de la narración del Tanar y de todo eh, la gama de información que nos transmite el Tanakh, una palabra también sumamente interesante es la palabra lamad, eh, que apunta a la comprensión. Ahí está Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 y verso 10, Deuteronomio 11, 19, Deuteronomio 20, 18 y también lo encontramos en las declaraciones de Edras capítulo 7, verso 10 y el profeta Jeremías en el capítulo 32, versículo 33. Hace precisamente esta alusión a la necesidad de comprender. Desafortunadamente, el grueso del ejercicio del modelador, del predicador, del discipulador, se descansa, su mayor empeño, a veces lo encontramos en porte y aspecto, preparación de su sermón, eh, tiempo de exposición, selección adecuada de las ilustraciones, pausas, tonos de voz, eh, todo eso desafortunadamente acumula el mayor porcentaje de preocupación por parte del que debe ser un correcto expositor e instructor de la fe hasta el punto de considerarse o ejercer correctamente su labor de educar en la fe. Y digo desafortunadamente, ¿por qué razón? Porque eh, como esto se convierte en el porcentaje mayor de su atención, son mínimos los recursos que expone, que prepara, que condiciona y aplica para medir la comprensión de lo expuesto. Desafortunadamente, hay ocasiones en las que varias personas, creyentes o personas que se inician en la fe, salen de ese momento de exposición a una instrucción determinada, a un sermón determinado, teniendo más detalles. Cuando uno le pregunta, cuando uno les aborda, ¿no? Tienen más detalles del chiste, de la broma, de la ilustración, de eh, la frase que más repitió el predicador o el profesor que del contenido mismo de la instrucción, que del texto o los textos que desarrolló, que utilizó como elementos argumentativos y que le permitieron desarrollar y justificar los puntos de vista que empleara el predicador. Desafortunadamente no se le
presta la atención necesaria a corroborar los niveles de comprensión. Y ahí entonces se falla en la labor de educar en la fe por esa misma razón. Cuando analizamos la palabra lamad, nos damos cuenta que hace alusión, y ahí está citada a Jeremías capítulo 32, versículo 33, se dedica precisamente a hacer entender al lector o ha dirigido al hecho de que eh, todo aquel que profesa una fe bíblica debe expresar esa labor de educación en la fe al mismo nivel de, de un deportista o un guerrero que comienza a desarrollar habilidades para poner en práctica de manera efectiva ese deporte o esa labor combativa. Desarrollo de habilidades sin evaluación de comprensión, sin supervisión, sin formas de medir eh, cuánto se ha asimilado en una fe correcta, se afecta precisamente el desarrollo de habilidades de fe bíblica, se afecta precisamente el desarrollo y el crecimiento del creyente. Segunda Samuel capítulo 22, versículos 25 nos da evidencia de ello, y el Salmo 18, 13, 4 y 114, versículo 1. Dentro de el Brit Hadashah, dentro de el pacto renovado, encontramos palabras también sumamente interesantes, como la palabra didasco. Se usa en su forma más frecuente en relación con la instrucción verbal. Claro está, enseguida va a percatarse usted de que tiene que ver con el trabajo del predicador, el trabajo del comunicador. Pero aquí también el concepto tiene matices prácticos. Hay una interpelación, una súplica a nuestro Redentor, donde sus discípulos le dicen, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Vean ustedes cómo apela a la parte práctica. Así que educar en fe, enseñar la fe, tiene un componente práctico que el educador en esa fe, el predicador, el moderador, el instructor de esa fe, el discipulador de esa fe, no puede desvirtuarse de esta labor. Y no tiene que esperar a que se le solicite por parte del creyente, como en el caso de Lucas capítulo 11, versículo 1. Tiene que tener claro que dentro de sus funciones está esto de modelarle, de dejar un espacio de tiempo dentro de su sermón, dentro de su enseñanza, su clase, para decir, ahora voy a modelarles cómo se hace esto, ahora voy a decirle de manera bien detallada qué pasos deben seguir, qué palabras deben emplear, cómo deben realizar tal o más cual función. La enseñanza en la fe lleva esto como algo sumamente importante. Se reitera allí, es recogido por los evangelistas, Mateo capítulo 4, versículo 23 es un ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 21, Lucas 4, 11, Juan capítulo 6, verso 59, y también en el relato de los Hechos, en el capítulo 5, versículos 25 y 11, 26. Frecuentemente se combina hacer y enseñar, como lo vemos en Mateo capítulo 5, 19 y Hechos capítulo 1, verso 1. Es muy poco común ver el culto, ¿no? la interrelación, el vínculo
dentro de la comunidad de creyentes donde no se articula, donde no se implementa el hacer y el enseñar. Y digo esto dentro del relato de Brit Hadashah, del Pacto Renovado, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículo 16 es un ejemplo de ello, de esos dos componentes puestos en acción en el marco descriptivo de una comunidad, de un grupo de creyentes dentro del relato de Brit Hadashah. Hay otra palabra importantísima, muy relevante, que habla de similar a la acción de criar a un niño, de educar a un niño, ¿no? Esta también tiene una implicación de disciplina y corrección. 1 Corintios capítulo 11, versículo 32 nos da fe de ello, por lo que, observen ustedes, va más allá de dar una información, va más allá de impartir un conocimiento, tiene que ver educar en la fe bíblica con disciplinar, con corregir, pero desde ese matiz paternal, desde ese matiz de crianza, desde esa eh, inclinación hacia el bienestar, no desde un matiz inquisidor, desde una perspectiva impositiva, tiránica, grotesca. No, no, no. Ahí está registrada. Y la palabra que emplea el Brit Hadashah es la palabra paiteum, y tiene esta connotación: disciplinar, corregir, pero como un padre a un niño, como quien cría, como quien educa a un pequeño. Lo importante de todo esto, por supuesto, es que enseñar va más allá de transmitir una información, va más allá de impartir un conocimiento. Debe emplearse tiempo para, para que pueda el educador corroborar los niveles de aprendizaje que ha alcanzado aquel que camina en la fe bíblica. Es importantísimo esto. La palabra yadá, regreso a la misma, en su uso mucho más amplio, ¿no? En un sentido más general. Su significado es llegar a conocer, llegar a comprender. Habla directamente del reconocimiento y de la experiencia del bien y del mal. Vean ustedes cómo ya amplía la idea. Así que el que educa en la fe, el que lidera a un grupo de creyentes y que su interés es que maduren, que crezcan, que sean criados en la fe bíblica, educados en la fe bíblica, bueno, ese está o debe estar sumamente interesado en que se reconozca por parte del creyente y se aprenda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y es un fenómeno que ha aparecido muchísimo a partir de toda esta tendencia de raíces hebreas. Y es que se ha apostado tanto por la corrección, por la rectificación, por la restauración. Se ha invertido tanto en algo que considero sumamente necesario, pero que ha llevado a captar la atención, a poner la mirada tanto en estos elementos que él también se vuelve a caer en la carencia, en la enseñanza de la fe. De tal forma que encontramos gente
muy preocupada por los 613 mandamientos, pero con una incapacidad enorme para ver cómo se implementan, cómo se aplican. Una discusión enorme por ver cuántos están activos y cuántos no, pero una incapacidad muy grande por la forma en que de manera práctica, en la vida diaria, en los quehaceres de la cotidianidad, se aplican los mismos, se vuelve a retomar entonces una carencia que se observa arrastrada, ¿no? Desde los púlpitos de las tendencias evangélicas, carismáticas y protestantes, se arrastran a los salones y a las comunidades de restauración. Encontramos entonces en Génesis capítulo 3, versículo 22, capítulo 39, versículo 6 y primera de Samuel 28, 9, la necesidad que hay de que desarrollemos no solo un conocimiento, sino que tengamos la capacidad experiencial de discernir entre el bien y el mal y seleccionar siempre desde una educación bíblica correcta el caminar en la verdad del Altísimo, la percepción, eh, la capacidad de percibir lo correcto, cuándo hacer lo correcto, en qué momento hacer lo correcto y cómo siempre se debe a actuar en función de lo que agrada al Todopoderoso, no sobre la base de mis impulsos emocionales, sino sobre la base de lo que la Escritura enseña. Esa capacidad de percepción es la que se debe estar eh, promoviendo dentro de todos los que expresan una fe bíblica, y eso solo es el resultado de una enseñanza correcta, de una instrucción correcta hacia una educación de fe. La capacidad de distinguir, la capacidad de discriminar, como expresa el profeta Jonás, capítulo 4, versículo 11, la capacidad de poner de manifiesto el conocimiento logrado a través de la experiencia, como bien nos enseña Josué capítulo 23, versículo 14. Es indispensable que todo aquel que se dice creyente sobre principios de una fe bíblica sea instruido, sea educado en esta fe, y es una deuda pendiente, es una deficiencia que aún siguen arrastrando los predicadores, los educadores, todo el personal que se dice llamado a el ministerio de la enseñanza de la fe bíblica. El conocimiento de cómo hacer algo, eso es lo que se debe estar impartiendo, y no historias, no tanto testimonio, no tanta ilustración conmovedora, no emplear tanto tiempo en intentar captar la atención del auditorio, invertir, sí, mucho tiempo en dar a conocer el mensaje de la palabra con fluidez, con soltura, con ejemplos bien elaborados, persiguiendo siempre el objetivo de enseñar al creyente, educar en la fe, y la fe es el hacer la voluntad de el Todopoderoso. El profeta Yesayahu, capítulo 29, versículo 11 y versículo 12, nos deja ver bien claro este aspecto. El todo suficiente nos enseña en su palabra
desde el Tanaj y en todo el Brit Hadashah, que educar la fe, enseñar la fe, es y persigue que cada creyente crezca en el sentido relacional con Yohei Bajei. En ese sentido relacional, que crezca, eso es educar la fe. Así se corrobora cuánto se ha crecido en fe, cuánto ha sido instruido correctamente una persona en fe, en la medida que él expresa un sentido elevado de relación con el Altísimo. Y la persona que, por consiguiente, solo ha recibido información, esa puede, sin lugar a dudas, dar cátedra teórica, repetir como papagayo textos bíblicos, pero no tiene para nada una educación en fe, porque no expresa un sentido renacional con el Altísimo que redunda, que se evidencia en cuanto decide cada día encaminar en la verdad y solo en la verdad de todo suficiente. El Eterno les bendiga mucho, mucho, mucho más y que podamos aprender la necesidad de ser educados en fe bíblica.